Bendiciones para todos mis amados. Le amamos mucho en el Señor. ¿Por qué no se pone en pie un momento? Gloria al nombre del Señor. Primero que nada, levante sus manos al cielo. Dígale gracias, Señor, por esa resurrección maravillosa. Gracias porque tenemos vida en Cristo. Gracias por ello. Ahora yo quiero que usted mire hacia la congregación, hacia los demás, y con la mano por lo menos le salude de lejos. Y espiritualmente le dé un abrazo ahí. Le amamos en el Señor, mi amado. Qué bueno es Jesucristo. Que la paz de Dios sea con cada uno en esta mañana. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias porque nos das el privilegio de congregarnos hoy domingo de resurrección. Gracias, Padre, porque Cristo resucitó de los muertos. Como dijo el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, Él ha resucitado. Señor, que nosotros tengamos esa realidad en tu corazón. Tú has resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Toma cada persona que está aquí, obra en el corazón de cada uno. Obra maravillas y milagros como tú sabes hacerlo. Señor, en el nombre de Cristo, confiamos en ti, Señor, y hablamos tu palabra para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado. Gloria a Dios. Hay dos festividades que son bien importantes en la vida de los creyentes. Uno de ellos es la Navidad, donde recordamos el nacimiento de Cristo, y otra es el Viernes Santo, que recordamos la muerte de Jesús por nosotros, como el Domingo de Resurrección, donde recordamos que el Cristo nuestro resucitó y está vivo para la gloria de Dios. Pero ciertamente nosotros tenemos que considerar que la resurrección es el evento cumbre para todo. Si no hubiera habido resurrección, la fecha del nacimiento de Cristo, la fecha que se celebra el nacimiento de Cristo, porque no necesariamente fue ese día, pero simplemente eso pasaría desapercibido. Pero el hecho que Cristo resucitó, lo que hace importante esto. De hecho, el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, amado, es la afirmación fundamental del Evangelio. Si usted quita la resurrección, usted le quitó el corazón al Evangelio, ciertamente. De hecho, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versos 17 y 18, la Nueva Traducción Viviente, dice así esta palabra: si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Ahora, no se quedó ahí. El apóstol Pablo escribe ahora en los versos 20 a 22 y dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Gloria a Dios por eso, mi amado. La pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿qué prueba la resurrección? Porque la Biblia comprueba la palabra de Dios y tantos testigos. Pero ¿qué prueba la resurrección? La resurrección, amado, es la respuesta básica al plan redentor completo y el propósito de Dios. Eso es una prueba claramente para nosotros. De hecho, la resurrección es la clave de todo. Así que la resurrección prueba, primero que nada, la veracidad de la palabra de Dios. Y voy a tratar en forma breve de tratar de mencionar 6 cosas que prueba la resurrección. Lo primero que prueba es la veracidad de la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios es verdadera para nosotros. Hechos capítulo 2, encontramos nosotros un evento bien trascendental, bien importante. En Hechos capítulo 2 encontramos el momento en donde desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y es el momento en que nace la iglesia. Cuando Pedro predica la palabra,
Aquel Pedro que antes había negado al Señor, aquel Pedro que había estado asustado, temeroso, que aún ante una criada le había dicho, no lo conozco. Ahora lleno del poder del Espíritu Santo y después de Cristo haber estado con ellos 40 días, ahí ministrándole, después de los 50 días aquí viene el momento de Pentecostés ahora, y cuando viene este momento de Pentecostés, Pedro se para y predica la palabra. De hecho, mire cómo habla sobre la muerte y la resurrección de Cristo en ese mensaje. Hechos capítulo 2, versos 22 al 24. Le dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Muy importante ese detalle, es el hecho de que Cristo no lo matan porque él se quedó sin poder, sino que en el plan de Dios, en el momento de Dios, en el plan que Dios había establecido, Cristo iba a morir por nosotros, y por eso la Biblia dice que Él se entregó por nosotros. Dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Así que Él, dice, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Cristo no quedaría bajo el dominio de la muerte. Ahora, cuando Pedro predica, Pedro ahora cita el Salmo 16. Si una cosa es maravillosa, amado, de que Pedro esté predicando, algo más extraordinario es el hecho de que Pedro interpreta la Escritura con el poder del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Ese tiempo que estuvo Jesús con ellos, enseñándoles, hablándoles del reino, hablándoles de todo, le abrió el entendimiento. Y por el poder del Espíritu Santo ahora Pedro se levanta y cita el Salmo 16, versos 8 al 11, y lo voy a leer tal como dice en Hechos, capítulo 2, versos 25 al 28, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está contigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita su alabanza. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Así que Pedro cita a David, en el autor del Salmo 16, y algunos pensarían que David está hablando de sí mismo, pero eso no es así, mi amado. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Pedro lo va a decir, pero lo sabemos porque de hecho David llegó el momento que murió y David fue enterrado y la tumba estaba en aquellos tiempos allí. Ahora, mire cómo Pedro, en el poder del Espíritu Santo, interpreta ese pasaje. Hechos capítulo 2, versos 29 al 31, Nueva Traducción Viviente. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió y fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era profeta, él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro, dice, y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Excelente esa palabra que trae Pedro, como describe esa palabra, ese salmo de David. Así que él está diciendo, David era un profeta, pero él habló de Jesucristo, él miró hacia el futuro, él tuvo esa visión de Dios y él pudo proclamar lo que iba a suceder en el Cristo Jesús, el Mesías prometido. Y así que en Cristo es que se cumple el hecho de que Dios le devolvería la vida, el hecho de que no sufriría corrupción. Fue enterrado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Pudo decirle a los discípulos, pongan aquí su dedo en mi mano, pongan la mano en el costado, vean que soy yo.
No soy un espíritu, tengo este mismo cuerpo. Claro, era un cuerpo glorificado por la gracia de Dios. En David no se cumplió eso, se cumplió en Cristo Jesús. Así que esa es una manera en que podemos mostrar cómo Dios está cumpliendo su palabra y cómo la palabra de Dios es veraz, cómo la palabra de Dios es cierta y cómo David hace muchos siglos atrás pudo mirar al futuro y profetizar lo que sucedería en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo concluye David en Hechos capítulo 2, el verso 32. Él dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese día, amado, 3,000 personas se unieron a la iglesia. 3,000 personas creyeron. Nació la iglesia del Señor en ese poder del Espíritu de Dios por la resurrección de Cristo. Así que la resurrección de Cristo prueba que la Biblia habla la verdad. Ahora, los discípulos sabían que la Escritura prometía una resurrección. Sabían que Jesús prometió que iba a resucitar. De hecho, se lo dijo varias veces. Le había dicho que iba a ser entregado, que iba a ser enterrado, pero que al tercer día iba a resucitar. Había hablado de que su cuerpo, que el templo había de ser destruido, y hablaba de su cuerpo, que en 3 días lo resucitaría, aunque aquellos judíos no entendían esa palabra. Ahora, la resurrección de Cristo afirma nuestra fe y confianza en esa verdad de la palabra de Dios, en esa inerrancia. O sea, la palabra de Dios no contiene errores, es verdadera para nosotros, amados. Y eso nos da a nosotros una certeza y una seguridad como creyentes. Así que la resurrección demuestra esto. Otro evento bien importante que podemos encontrar ahí es Lucas 24. Lucas 24 nos habla de los discípulos de Camino de Emaús. Y estos discípulos iban tristes, cabizbajos, sus esperanzas se habían acabado, pensaban que Cristo murió, se nos acabó todo, pensamos que era el Mesías, murió. Ahora dicen, algunas mujeres dicen que Él resucitó, pero aquí vamos nosotros tristes. Y Jesús viene y le dice a ellos lo siguiente, Lucas 24, 25 al 27. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora mire cómo dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús le dice a esos discípulos de Maús, a esos que van camino de Maús, le habla la palabra, le habla el entendimiento y le muestra lo que todas las palabras que el Antiguo Testamento iba declarando acerca de Jesucristo, el Señor y Salvador. Mire cómo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. El apóstol Pablo en esta ocasión, y él declara lo siguiente, Pastor Lozó lo usó el viernes en la prédica. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, le está hablando, esto estaba establecido y se cumplió. Gloria a Dios por eso, mi amado. Sucedió tal como dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, tal como dijeron aquellos que escribieron en el Antiguo Testamento, tal como dijeron aquellos en el Nuevo Testamento. Sucedió así. Cristo resucitó de los muertos para darte a ti y a mí vida y seguridad. Así que la resurrección prueba la realidad de esa palabra de Dios. Pero la resurrección también prueba que Cristo es Dios. Prueba que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios. La mayor prueba de la naturaleza divina es el hecho de que resucitó de los muertos. Porque solo Dios puede dar vida, amado. Solo Dios puede conquistar la muerte. El hombre no puede conquistar la muerte. Solo Dios puede conquistar la muerte. Cuando leemos en el Nuevo Testamento encontramos a algunos individuos, algunos personajes que declararon sobre la deidad de Cristo. Y algunos de estos, bueno, es un poquito, se esperaba de ellos, otros no. Por ejemplo, cógese Marcos capítulo 5, versos 6 y 7. Y aquí está hablando que dice, cuando Jesús todavía estaba cerca, a cierta distancia, está hablando de aquel hombre en Gadara que estaba endemoniado y que se rompía las cadenas que tenía, etc. Y Jesús se acerca a él y Jesús le habla. Dice, cuando Jesús estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
En el nombre de Dios te suplico que no me torture. O sea que aún los demonios, mi amado, podían conocer que Jesús era el Hijo de Dios, Dios entre nosotros. Ahora, mire cómo Pedro dice en un momento dado, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás, cuando Jesús se le aparece, después de haber dudado de Cristo, cuando Jesús le dice, pon tu mano, mete la mano en el costado, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Natanael, cuando Jesús le habla, que lo había visto, dice, tú eres el Hijo de Dios. Mateo dice, Él es Dios con nosotros, hablando del Emmanuel. Marcos dice, Jesús, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Lucas dice, Él es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dice, yo vi y dio testimonio que este es el Hijo de Dios. Aún Marta, en un momento, amado, bien difícil, porque había tenido la muerte de su hermano, había sido enterrado y estaba allí en la tumba y ellas habían quedado las dos mujeres solas. Y Marta, cuando Jesús le habla y Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y la Biblia dice que Marta hace esta afirmación poderosa donde dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya. Aún el centurión, en el momento de la crucifixión, el centurión romano que está allí dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Aún ese centurión romano pudo testificar esto también para nosotros. Jesús había hablado muchas veces. Había hablado que lo ha visto Él, ha visto el Padre. Había usado la expresión yo soy varias veces, indicando que Él era el Dios Todopoderoso. Había hablado tanto. Y todos estos son testimonios poderosos, pero vamos a Romanos capítulo 1, versos 3 y 4, donde encontramos un testimonio más poderoso, porque es el testimonio de Dios mismo hablando, Dios Padre hablando. Y en el capítulo 4, versos 1 al 4 de la Nueva Biblia de las Américas, Pablo empieza hablando que habla que Dios lo apartó para el Evangelio de Dios. En el verso 2, él dice que él había prometido por medio de su profeta en la Sagrada Escritura, hablando de su Evangelio. Pero en el versos 3 y 4 ahora dice lo siguiente. Este es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. O sea, al resucitarlo, Dios está declarando claramente, este es el Hijo de Dios, este es Dios con nosotros, este es nuestro Señor, nuestro Salvador. El Padre había hablado desde el cielo y había dicho, este es mi Hijo amado en que tengo contentamiento en un momento dado. Y ahora está probando que una vez Cristo muere y cuando Cristo derrama su sangre por nosotros, cuando Él se entrega por nosotros, es el sacrificio perfecto. Y el hecho de la resurrección es Dios decir, esto satisfizo el pago por el pecado. Está bien hecho, lo he recibido. Ahora cada uno de ustedes puede tener salvación y vida eterna por la obra maravillosa de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios por ese testimonio que nos da el Padre para nosotros. La Biblia dice, Dios lo resucitó de los muertos varias veces. Habla de que Dios lo resucitó para la gloria del Padre. Así que prueba que Él es Dios. Lo tercero, la resurrección prueba la conclusión de la salvación de Dios en nosotros. Romanos 4:25, quizás es el verso más poderoso, uno de los versos más poderosos que habla sobre esto. Pero el 4:25 en la otra versión viviente dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. O sea, fue resucitado para nuestra justificación. Él nos hace justos a los ojos de Dios. Es la declaración de Dios para nosotros en el hecho de que tú y yo ahora somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos porque Cristo murió, pero también resucitó. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera sido otro gran profeta, otro gran maestro, otro gran hombre que hizo grandes cosas y quedó ahí. Pero su resurrección mostraba su poder, mostraba que Él era Dios y mostraba que el sacrificio que había hecho era perfecto y completo para ti y para mí y para darnos salvación y vida eterna.
Así que Dios en su propósito estaba que Cristo muriera por nuestros pecados. Pero en su propósito estaba levantarlo de los muertos y estaba sentarlo en el lugar de honor para la gloria de Dios. Así que se cumplió la santa justicia de Dios. Fue resucitado para que tú y yo ahora podamos ser hechos justos. Ninguno de nosotros somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos por la buena obra que hizo Cristo. Ninguno de nosotros podemos ganar la salvación o pagar por ella. Pero Cristo pagó por nosotros. El santo por los pecadores. El inocente por todos los culpables. El justo por los injustos. Él lo hizo por amor, por ti y por mí. Si Jesús no hubiera resultado de la tumba, amado, nunca hubiera ascendido al Padre, tampoco. Así que si Él no ascendía al Padre, tampoco enviaría el Espíritu Santo que Él prometió que llegaría a nosotros. Hoy día tú y yo somos morada de Dios. Hoy día el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón. El Espíritu Santo moró en nosotros, muere en nosotros, porque Cristo subió al Padre. Y Él envió entonces el Espíritu Santo para estar con nosotros para siempre. Así que la salvación se completa, está ahí completa, porque Cristo hizo un sacrificio completo. Un solo sacrificio. No hace falta que muera más veces. Una sola vez. El Cordero perfecto de Dios, sin mancha, sin pecado, por ti y por mí para salvarnos. Solamente poner la fe en la obra que hizo Cristo. Número 4. La resurrección prueba el establecimiento de la iglesia. Jesús había dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La muerte no iba a detener a Cristo, mi amado. Jesús estaba diciendo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y el hecho de que resucite, la muerte no va a detenerme. La muerte no va a detener lo que yo voy a hacer, y la muerte no va a detener la iglesia que yo voy a formar para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versos 20 al 23, en la Nueva Traducción Viviente dice así: este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cuando Cristo resucitó, ascendió a los cielos, amado, se sentó a la diestra de Dios. Se volvió la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un hombre. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. La resurrección establece, es esencial para el establecimiento de esa iglesia. Si no hubiera resurrección, amado, ciertamente no habría iglesia. La verdadera iglesia de Jesucristo está en todos aquellos que hemos creído en que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. La resurrección transformó a aquellos apóstoles como Pedro y los demás que estaban asustados, temerosos, que pensaban que todo se había acabado. Los transformó por ese poder de Dios, amado, en gente audaz, gente valiente que se atrevieron a predicar. Y usted ve a Pedro, que había sido a un momento, ante una criada, había tenido miedo, parándose ante el Sanedrín, parándose en todos los sacerdotes y pudiendo hablar con claridad y decir ustedes pueden decir que no predique, pero yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no parecía el Pedro primero, que estaba asustado. Ahora era un Pedro lleno de poder y valiente por la obra transformadora de Dios. A lo largo de todas las edades, amado, la iglesia ha marchado victoriosa. La iglesia de Dios sigue triunfando y sigue caminando viva. Y está viva por el poder de ese Cristo resucitado para nosotros. Quinto, la resurrección prueba el juicio inevitable de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, la primera vez, amado, fue objeto de burla, de escarnio, de odio. La Biblia dice: era varón de dolores, experimentado en quebranto. Es más, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza, le clavaron una lanza en el costado, lo desplegaron desnudo como un objeto de burla. Pero esa no es la última mención, la última escena de Cristo. La Biblia dice que resucitó de los muertos para ser juez. Ahora viene no como criminal,
sino como juez para nosotros. Hechos capítulo 10, versos 39 al 42, Pedro predicando en casa de Cornelio dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Está hablando de que compartieron un Cristo vivo, comió, bebió con ellos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. El Pedro, que antes estaba asustado, ahora le habla a un centurión romano, a un hombre que tiene una autoridad donde que la gente le tenía un temor tremendo, y él puede hablarle de esta manera porque está lleno de ese poder de Dios. Cristo ha resucitado y lo ha transformado. En Juan capítulo 5 también nos trae el tema de Jesús como juez, y voy a leérselo de manera breve. Sí, creo que él se explica solo. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio. Aleluya, porque es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno es resurrección de vida, y los que hicieron lo malo es resurrección de juicio. La resurrección entonces es el acto mediante el cual el Padre designa a Jesús como juez de todos nosotros. Mi amado, no solo trae justificación a los que creemos, sino que también trae condenación para aquellos que han rechazado a Jesucristo. Para aquellos que no han creído en Cristo, será un día terrible. Hemos visto que la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios, la deidad del Hijo de Dios, la conclusión de la salvación de Dios, el establecimiento de la iglesia de Dios, la inevitabilidad del juicio de Dios, y en el último punto, la bendición eterna del pueblo de Dios. Así como la resurrección es garantía de ese juicio, la resurrección también es garantía del cielo eterno que tenemos nosotros. Voy a leer Juan 14, verso 1 al 3, y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo va a regresar para llevarlo a ti y a mí al lugar que ha preparado para nosotros. Él va a regresar para llevarnos al cielo, para estar con Él para siempre, o tristemente para enviarlo al lugar que ha preparado para el diablo y sus ángeles. Va a regresar para congregarnos y llevarnos a su cielo, o desgraciadamente para enviar a otros al infierno, fuera de la presencia de Dios para siempre. La señal de que Dios nos dio para confirmar su juicio fue esa resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, mi amado, este juicio debe causarle un temor profundo. Enfrentará la ira de Dios y sufrirá una eternidad sin Dios en el infierno, recibiendo el castigo que merece por su pecado. Pero este juicio no tiene que ser terrible. Hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de todo tu pecado y cree en Jesucristo como el Salvador del mundo. Cree que Jesucristo murió por ti, que resucitó para darte vida. Cree y vas a tener la vida eterna.
Cuando creemos en Cristo Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. Nuestra fe es lo que nos une a Cristo y la fe es con cual recibimos el perdón de nuestros pecados. No pierdas ese regalo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Cree en Jesús hoy. Jesús le contestó a María: yo soy la resurrección. A Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta es: ¿crees esto? Este es el día en que celebramos la resurrección de Jesucristo. Y debe ser el día en que celebramos tu resurrección en Cristo, si todavía no habías conocido al Señor. Vamos a orar, mi amado. Ahí donde estás, inclina tu rostro un momento. Medita lo que hemos hablado sobre la resurrección y todo lo que ella prueba. Si nunca has declarado a Cristo como tu Señor y Salvador, hazlo en esta mañana. Ahí donde estás, dile: Jesús, perdona todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he caminado siguiendo mi mente, mi razonamiento, mis ideas. Pero en esta mañana te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En esta mañana, Señor, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Padre, que los que puedan ver esta transmisión, así como los que estamos aquí, y donde se predica tu palabra en este día, Señor, sobre la resurrección de Cristo, haya muchas vidas que nazcan a esta nueva vida eterna en Cristo Jesús. Haya muchos que se den cuenta que sus corazones necesitan a Cristo, que tú les has traído a escuchar tu palabra, porque tú quieres provocar en ellos una transformación y quieres hacer en ellos, para amado, algo grande y maravilloso, hacerlos sus hijos, parte de tu familia para siempre. Gracias por este privilegio de poder hablar de la resurrección. Gracias por la bendición de ser la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto hemos recibido esta palabra, amado? Amén. Bendiciones para todos. Dejo al pastor José con